Como les decía, entonces vamos a ver la parte de la creación de objeto nuevo a partir del análisis de uno ya existente, el proceso de creación, el ejemplo aplicado a partir de ese ejemplo que ya habíamos visto en la clase pasada, y un tema nuevo que son los objetos inspirados en la naturaleza. Les estaba diciendo que lo que vamos a tratar en esta línea, ¿cierto?, de análisis objetual, es buscar y analizar las características que sean, digamos, las más importantes, las más valiosas, las que nosotros consideremos que son la mejor opción para nosotros generar una nueva idea. Ya sea porque nos atrajo por ejemplo, una característica en cuanto a la producción, en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte estética, y ahí es cuando nosotros decimos, ok, esto puede ser una buena idea para llegar e inspirarme y generar una nueva idea. Hablábamos entonces que nosotros en nuestra clase pasada habíamos tomado este objeto, ¿cierto? Y habíamos hecho todo su análisis objetual. Y entonces en este caso, que nos estamos basando en este objeto, que ya hicimos el análisis y vamos a tomar los aspectos que nos parecen más valiosos. El primero entonces hablábamos que era el diseño, ¿cierto? En todo su estilo, esa forma que tiene tan interesante que es para contemplar. Los segundos son los trazos geométricos y sencillos que permiten una visual del objeto desde diferentes perspectivas, porque en volumen entonces este objeto se veía muy interesante. Y el tercero es el material. Resulta que el acero calibrado o cold roll era un material que veíamos que era súper maleable, ¿verdad? Que generaba unas formas muy orgánicas y eso nos pareció interesante para tomarlo de este objeto que ya analizamos. Entonces, vamos partiendo, digamos que estas tres generalidades, entonces vamos a ver cuáles aspectos principales vamos a desarrollar dentro de nuestra nueva idea. Entonces, seguramente vamos a tener varias ideas y las vamos a estar anotando allí. ¿Listo? Siempre es importante que llevemos nuestro proceso, digamos, no solo aquí en nuestra mente, sino que llevemos siempre un registro de esas ideas que vamos generando. Entonces, uno de esos aspectos es crear un objeto que se caracterice por tener formas orgánicas y limpias, que es esa referencia que habíamos tomado del anterior objeto. Diseño de un objeto moderno, simple y armónico. El tercero, un objeto que no solo aporte diseño en un espacio, sino que también sea funcional. Y aquí entra un tema que yo les había tocado en la clase pasada. Nosotros como diseñadores, o nosotros como, digamos, como creadores en este caso de un objeto nuevo, vamos a tomar la decisión si vamos a continuar con la misma línea que veníamos. Recordemos que decíamos que ese producto anterior era un producto más estético, que era para admirar y que su función más bien estaba limitada, que no era tan importante, que solo podíamos poner la vela, pero estaba casi completamente hecha para inspirar. En este caso, no solo tomamos esto, ¿listo?, que sea un objeto para admirar, sino también que sea funcional. Entonces, en este caso, la decisión de diseño fue así. Como cuarto punto tenemos entonces el material maleable, o sea que vamos a tomar el mismo material para generar esta nueva idea. Y el último aspecto es tener acabados diversos. Yo les comentaba al final de mi anterior análisis de nuestro eh, objeto que resultaba que tenía diferentes acabados y que eso lo hacía muy interesante y hacía que más personas lo adquirieran, que no adquirieran solo uno, sino varios de estos objetos porque los podían mezclar por sus acabados, que era un aspecto interesante. Entonces, aquí también se tomó, digamos, ese aspecto del otro objeto. Ahora, recordemos que el concepto anterior era la espiral de Fibonacci. ¿Sí recuerdan? Que habíamos analizado ese concepto, que de allí se tomó la forma, que se hizo todo un proceso para lograr, digamos, buscar la figura. En este caso, nosotros vamos a tomar un concepto diferente sin perder, digamos, la idea principal. En este caso, entonces, el concepto es la silueta. Si ustedes ven, entonces, esta imagen representa como la silueta de un rostro. Esas líneas, si ustedes han visto que está ahorita muy de moda, de hecho, lo hacen en estampados, lo hacen en aretes, en accesorios, y es generar una figura a partir de una sola línea, ¿sí? Y genera una silueta bastante interesante. Entonces, en este caso, vamos a diseñar una lámpara.
¿listo? Que se basa en la silueta, la cual es una expresión sencilla de un objeto enmarcado en un perfil o contorno, es sutil, es fluida, es decir, que estamos aún manteniendo esa idea principal del anterior objeto que teníamos, porque estamos hablando de fluidez, de la sutileza, ¿verdad? De un objeto sencillo, pero en su contorno, su forma, es muy interesante. Ahora bien, habíamos hablado de una herramienta que era muy importante, el concept board o el mood board. En este caso estamos viendo el concept board de nuestra lámpara. Entonces, teniendo en cuenta esos análisis que ya habíamos tomado, esas características y aspectos que nos parecen que podríamos nosotros desarrollar, hacemos nuestro concept board. Nosotros habíamos hablado que en el concept board o mood board podríamos encontrar imágenes de inspiración, referentes, vemos paletas de color, imágenes del concepto y algunos, bosquejos o dibujos iniciales. Como podemos ver aquí, entonces los referentes son imágenes de unas lámparas que representan ese concepto que nosotros queremos buscar. Si ustedes ven aquí, la forma es muy importante. Las figuras son sutiles, pero el material, miren, es muy parecido. Es delgado, es flexible, se ven como estas figuras interesantes. Y aquí vemos que el bombillo toma protagonismo. Si ustedes ven, hay lámparas, por ejemplo, que esconden el bombillo, la luminaria, pero en este caso no. Entonces, es un aspecto que vamos a tener aquí como en mente. Otras características que podemos ver acá es que encontramos como algo de tejido. Es decir, que digamos dentro de lo que se estaba planeando o pensando era integrar no solo la forma, sino estos hilos, ver qué podría pasar, qué podría resultar si integráramos este material. Y vemos a la vez entonces esta paleta de color muy variada entre grises, negros, dorados, cobres y oro rosa, que también es un material que está en tendencia. Vemos también entonces las imágenes, ustedes ven acá en la parte inferior, imágenes del concepto, entonces siluetas, esa silueta del rostro, por ejemplo, silueta de esta flor, y algunos bosquejos, acá en la parte izquierda inferior, vemos como un primer dibujo de lo que podría ser la idea que estamos generando. Si nosotros presentamos esta idea, por ejemplo, a un cliente o nosotros llevamos nuestro proceso, vamos a tener una idea más clara. Ya viendo esto, uno dice, ok, ya tengo más o menos una idea de lo que podría ser nuestro proyecto, nuestro objeto. Luego entonces nos vamos al desarrollo experimental. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a realizar unos primeros bocetos, ¿listo? Que hablen de esos conceptos, ¿listo? De esa toma de decisiones que ya hicimos anteriormente para ver qué ideas podríamos entonces. Cuando estamos en el desarrollo experimental es muy importante generar varias ideas. En este caso, por medio del boceto o el sketch. Para este paso, entonces, es importante generar una gran cantidad de bocetos, de bosquejos. Por lo menos unos 30, si se pueden más, también. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos dando cuenta de las figuras, si de pronto no son, por ejemplo, tan interesantes, de pronto es que se ven ya muy exageradas y ahí vamos tomando como más, como intención. Vamos viendo las intenciones y vamos nosotros seleccionándolas. Luego de esto nos vamos al modelo volumétrico, ya sea generando un modelo 3D o las maquetas. Recordemos que estos también son modelos volumétricos. Esto nos sirve para generar esos volúmenes, nos van a permitir pensar en si, por ejemplo, las imágenes que estábamos representando anteriormente se ven en sí reflejadas en esa maqueta. ¿Sí? Si de pronto con un material sí ya vamos viendo la forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este paso? Es conseguir un material que sea parecido de pronto al que nosotros, digamos, al original, que nos permita esa flexibilidad, generar estas figuras, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, el alambre de cobre es un material que nos permite que sea malable y generar estas figuras. Y se generaron también entonces una cantidad considerable de maquetas
para ver cuáles formas eran las más sencillas o cuáles formas eran más interesantes. Y aquí pueden evidenciar esas maquetas, ¿listo? Escala pequeña, una escala que ustedes, digamos, puedan manipular y en la que puedan evidenciar la forma que sea, que ustedes mismos pudieron hacer con sus manos, como veíamos en el proceso anterior, ¿verdad? Que era manualmente. Pueden hacerlo, pues seguramente la persona en la producción lo va a poder hacer. También nos permite tomar decisiones en qué sentido. Resulta que, como les había hablado anteriormente, en el concept board habíamos visto que habían unos hilos, una lámpara con hilos. Y en los esquemas también, en los bocetos. Ahora, cuando llegamos a este punto, nos pudimos dar cuenta que los hilos eran difíciles de integrar en las formas. ¿Por qué? Porque tenemos un material liso, ¿verdad? Que es este como alambre, que representa muy bien entonces la varilla de Colroll, también es lisa. ¿Qué pasaría si integramos la parte de los hilos? Como el material, por ejemplo, un hilo, se va a deslizar muy fácil en la varilla, en el material, nos hubiese tocado hacer algunas ranuras para que el material del hilo, en este caso, se mantuviese en su sitio. Y eso tal vez irrumpiría en el concepto principal que nosotros queríamos tomar. Es decir, que estos volúmenes nos pudieron servir para darnos cuenta que los hilos no eran el camino correcto, que tal vez si los quitábamos eran mejor, digamos, una mejor decisión. Y cuando los quitamos, nos pudimos dar cuenta que sí. Entonces, ese primer concepto que teníamos en mente de que fuera sencillo, de que fuera para admirar su forma, era lo importante, igual que digamos, en el candelabro. Y miren qué limpio se ve, diferente a la imagen anterior con esos hilos. La forma como que se empieza a distorsionar, porque entonces empieza a quitarle protagonismo el hilo y se nos empezaría digamos, a presentar ciertos inconvenientes con la forma entonces de la producción. Si lo dejáramos así, entonces nos daríamos cuenta que sería digamos, más lindo, más sencillo. A veces dicen, ¿cierto? Hay un lema por ahí dentro de los diseñadores, menos es más. Y en este caso, así fue. Luego de que generamos estas pequeñas maquetas, escogemos las que más nos gusten. ¿Listo? Las que consideramos que tienen una mejor forma, que corresponden a esa sutileza, que corresponden a eso orgánico, y llevamos unas 3 o 5 a una escala real. Con el mismo material, si ustedes se pueden ver acá, se hizo entonces una de esas maqueticas pequeñas, se hizo en escala real, más o menos en la escala que nosotros quisiéramos que fuese nuestro productor ya real. Esto sería como un primer prototipo, cuando ya lo hacemos a escala real. Luego entonces analizaríamos ese proceso productivo, recordamos cómo era la varilla, luego entonces teníamos unos cilindros que se anclaban y nos permitían entonces que a partir de sostenerlo con una pinza a la varilla por medio de la fuerza manual, ¿cierto? Le íbamos dando forma a la figura. Es así como entonces fuimos al lugar, llevamos el material, llevamos la maqueta, ¿listo? Se le muestra a nuestra persona que nos va a hacer la producción de la lámpara y él entonces por medio de esa forma va a empezar a construir la lámpara con el mismo proceso productivo. Entonces vemos aquí en algunas de las fotos cómo se va haciendo todo el proceso. Igual ahorita lo vamos a ver en un video para que lo tengamos más en cuenta. Y el acabado de igual manera. Entonces también se llevó a un lugar para darle ese acabado. En este caso se escogió el cobrizado y la pintura electrostática, porque este material nos permitía precisamente tener esa amplitud en ese aspecto. Y por último, pues la bombilla. Aquí tenemos entonces unas fotos de ese proceso. Recordemos bien cómo era la anterior del candelabro. Miren, acá está el cilindro, ¿sí? Entonces aquí, miren que se ancla aquí digamos a una pieza, ¿cierto? Metálica que nos permita tener como más rigidez. Acá se está anclando, se ancla la varilla y por medio de la fuerza se va dando la forma. Miren lo importante de nosotros generar un volumen o una maqueta, o podemos ya llevar un modelo 3D o un plano. Esto si se lo llevamos entonces a una persona,
¿sí? A la persona que nos va a hacer la producción de nuestro objeto, pues va a ser mucho más sencilla para él. Miren que con la maqueta se logró generar la maqueta y un pequeño plano, miren, se hizo como el calco de la figura con la varilla, ¿listo? Y se iba dando la forma. Miren que la forma se va volviendo muy interesante a partir de lo mismo que habíamos visto en la clase pasada. Y este sería como la imagen del resultado final. Así quedó. Que también es importante e interesante darnos cuenta acá. Por ejemplo, en la maqueta no se había pensado digamos, por dónde iba a pasar el cable de la lámpara. En este caso, entonces, allá en el momento de la producción nos dijeron, no, pues acá se le pone una argolla, por ahí pasa el cable y ya, eso es así de sencillo. Nos hace pensar, entonces, en cosas que a veces no nos damos cuenta, que no pensamos en el momento de la producción. Y en este momento, entonces, les voy a mostrar un videíto sobre el proceso, para que lo vamos a tener en cuenta y recordar. Entonces, pudimos evidenciar ahí y recordar un poco de ese proceso que se hizo con el candelabro cuando analizamos toda su producción y miren que se utilizó el mismo sistema de producción, se pulió, se utilizó el mismo material, pero miren el objeto que logramos crear. Ahora entonces les voy a seguir compartiendo nuestra presentación y nos vamos a, digamos, a ir a los siguientes pasos. Luego de ello, entonces, empezamos a desarrollar digamos, la marca, ¿listo? El desarrollo y diseño de la marca. Digamos, ¿qué cosas hicimos aquí? ¿O qué pasos se tuvieron en cuenta? Basados en el concepto inicial de la silueta, que era ese concepto que para nosotros era lo primordial, y de allí, digamos, que nació la figura de nuestra lámpara, entonces tomamos las palabras clave que tienen que ver con ese concepto. Entonces, hacemos un listado. Palabras clave, por ejemplo, como contemplar, porque era un objeto también para contemplar. La silueta, que era el concepto en sí. Perspectiva, porque recordemos que uno de los aspectos que hemos tenido en cuenta era que lo pudiésemos ver desde diferentes perspectivas. La figura, que fuera una figura interesante. Como es una lámpara, si buscamos palabras que estén relacionadas con ello, pues iluminar seguramente será una palabra que estará incluida allí. La luz, brillar, por ejemplo. Luego de ello, entonces, nosotros empezamos a generar algunas mezclas, o sea, por ejemplo, a nosotros nos parece interesante alguna de estas palabras en otro idioma, teniendo igual muy en cuenta que este idioma que nosotros seleccionemos no vaya a ser que la palabra, digamos, en otras partes del mundo signifique otra cosa, y tenemos que, digamos, ser muy juiciosos en la búsqueda de la información. Entonces, cuando empezamos a hacer estas mezclas, como por ejemplo ilumina, silueta, pero en inglés, contempla, en vez de contemplar, como contempla, le vamos ahí como cogiendo, de pronto cuando lo hablamos y lo expresamos, vamos viendo con el sonido si es interesante también, figure art, illuminate o spiral light. Entonces, en este caso se tomaron estas dos combinaciones, Siluminate, que es como la combinación de silueta con iluminación, o Spiral Light, que significaría espiral y luz, que sería como espiral de luz. Y en este caso, entonces se tomó este nombre, espiral de luz, que sería en inglés Spiral Light. Esa fue como la selección de nombre en este caso. Luego entonces nos vamos al diseño del empaque, que también es muy importante que lo tengamos en cuenta en el desarrollo de nuestro objeto, porque también tiene que estar relacionado con todo, digamos, el mismo lenguaje que vamos manejando. Se hacen también entonces, así como hacemos con nuestro objeto diferentes bosquejos y propuestas, aquí va a pasar igual. Entonces, ¿cuál será, digamos, por ejemplo, digamos, el diseño que ustedes consideran que es más limpio, que habla sobre la silueta, que habla entonces de admirar, ¿cierto? Si vemos entonces el logo, la forma, vemos como si fuera la lámpara, ¿cierto? Como el bombillo y una silueta que digamos que lo va abrazando. Entonces, para ti, por ejemplo, Tatiana,
¿cuál de estas opciones consideras que podría ser la más limpia, moderna? Hablábamos que fuera como de admirar, ¿cuál te parece más interesante? Bueno, profe, me gustaría de todas, ¿sí? Ujú, la que consideres que va más con esa lámpara, con los conceptos que ya hemos hablado. Me gustaría mucho la que está en la parte superior al lado derecho. Ujú, las que tiene las manchas de acabados. ¿Sí? Sí, tiene los Muy bien. punticos negros que Ujú, parecen como notas musicales. ok. ¿Y Esa. por qué crees que esa es mejor? Pues la verdad es que mirándolas todas, pues todas, aparte de que tienen los trazos, esa, no sé, me causa un gran impacto de pronto por el realce del negro, porque de todas formas no, o sea, el blanco que tiene en el fondo no me roba la vista al diseño principal, ¿sí? Ujú, Entonces estoy ok. más enfocada en las líneas, en las figuras, que en el fondo como tal. Muy Entonces bien, me ok. voy más por ese lado. Listo, Tatiana, muy bien. Carlos, ¿tú cuál escogerías? Profe, yo creo que la que está en la parte inferior izquierda. Ujú, ¿crees Es que que esa la, representa mejor? sí, claro, porque está pues la imagen como tal de la lámpara y las de arriba me parece que están muy cargadas. Visualmente de Ok, pronto cansa. ok, perfecto. Pues miren que tenemos entonces estas dos opciones que son opuestas. A Tatiana le llama mucho más la atención la otra porque sí, tiene de pronto, cuando uno toma digamos, el diseño dentro del empaque, uno puede tomar la decisión, por ejemplo, de que esos acabados aparezcan dentro del diseño y por eso de pronto esa imagen, digamos, la superior es interesante. Y luego aparece entonces esta inferior, la negra, con estas líneas que de pronto lo hace más simple. Entonces se trató de hacer una combinación de ambas, que en una cara estuviese esto que dice Carlos, que habla que es más sencillo, que de pronto nos habla de los conceptos más fijamente, ¿sí? Como más concretamente, y en la parte posterior de la caja que apareciera entonces un diseño muy parecido al que está arriba, con los acabados, que era muy interesante, como estas líneas curvas que aparecen de repente en el empaque. Entonces, muy bien por ambos lados, digamos, es una cuestión de gusto, pero es una cuestión también de tener en cuenta esos conceptos, ¿listo? Entonces, como que se halló una mezcla entre ambas. Parece que estuviésemos conectados porque, miren, le atendaron a las dos. Bueno, luego entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un listado de proveedores y presupuestos. Es importante que nosotros cuando encontramos un proveedor o posibles proveedores tengamos siempre un listado. ¿Por qué? Porque nos van a permitir escoger cuáles son las mejores opciones, ir al lugar, ver qué tal nos ofrecen la experiencia, si es que solo debo llevar, por ejemplo, la maqueta, hay lugares en los que solo nos piden tráigame el archivo y yo lo hago y no te permiten, por ejemplo, entrar en el lugar. ¿Qué es lo que pasó en esta empresa singularmente? Se le permitía entonces a la persona como diseñadora ingresar al lugar, digamos, le asignan a una persona que es, mejor dicho, experimentada en el tema y le permiten estar ahí, digamos, dentro de ese proceso productivo, que es muy interesante porque uno también aprende cosas nuevas, uno se da cuenta de detalles, estás ahí con la persona que está haciendo la producción y tú le puedes decir como no, esa forma no me gustó, mejor vámonos cambiando de pronto alguito o le añadimos entonces, como yo les decía, la argolla para lo del cable, de pronto si uno no hubiese estado, pues la persona le dice, tome, usted me lo pida, así ya está. Pero si tenemos de pronto esa posibilidad de tener la experiencia con la persona que va a hacer la producción, entonces súper chévere. También entonces tenemos que tener en cuenta los otros aspectos, ¿no? El bombillo, el cable, ¿cierto? Cómo va a ser la instalación, esas cositas las vamos a tener en cuenta. Y entonces vamos a hacer un listado también de costo, de presupuesto. Y vamos a ver entonces cuánto cuesta cada cosa. Resulta que en este caso la lámpara, aquí el valor más alto, digamos que el valor más alto con los productos más costosos nos saldría 107.000 la lámpara. ¿Listo? Resulta que luego de una búsqueda más exhaustiva nos dimos cuenta, por ejemplo, que la bombilla se podía conseguir aún más económica, casi a 10.000 pesos, y venía con la rosca, con el cable, con todo. Entonces ahí nos ahorramos un montón de dinero.
La varilla resulta que en este caso en el lugar al que íbamos, es decir, digamos, a la empresa que hacía la producción, nos decía, tenemos la opción de que nosotros tenemos ya el material acá, pero si usted puede traerlo, lo quiere traer, bien pueda. Resulta que se estudió averiguando, el material se podía conseguir en otro lugar y resulta que sí, y costaba 7.000 pesos, es decir, mucho más económico. Por eso es importante hacer esa tabla de costos. Luego entonces el figura de la varilla, ese sí, digamos que es una toma de decisión, pueden haber lugares más económicos, pero nos pareció que esto de la experiencia, de estar con la persona de la producción, era más interesante. Claramente costaba 50.000 una porque era uno, digamos que el primer prototipo, pero si uno lo empieza a hacer a escala mayor, pues le van a cobrar menos. El acabado sí, digamos que en el lugar más económico, lo mismo pasa, el acabado de una sola 10.000, entonces si usted hacía una producción más grande, le iba a quedar casi a 8.000 pesos. Entonces, digamos que los valores iban bajando, casi que quedaba como en 80 y pico el precio de la lámpara con los costos ya manejables, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno se hace la pregunta. Recordemos el valor, el precio del anterior, ¿cierto? Eran 65.000. Y este objeto solo era para admirar. Este objeto ahora trae la parte funcional, es para admirar. ¿Consideras tú que, por ejemplo, cuánto pagarías tú, Tatiana, por esa lámpara? Nomás viéndola así, porque no la hemos visto aún terminada. No, profe, yo para precios sí soy muy mal. Bueno, veo por acá, Wilson. Profe, pues yo pagaría aproximado de 80.000. 80.000, ok. Pago. Listo. Ahora les voy a mostrar la imagen, ¿listo? De las lámparas ya terminadas con el acabado. Miren las formas tan interesantes que nacieron de haber analizado ese objeto anterior, de ese candelabro. Miren el nuevo objeto que salió. Es un objeto interesante que tiene cosas del anterior producto, del anterior objeto, ¿cierto? Su material, la inspiración en cuanto a la forma, los acabados, pero es un objeto totalmente diferente. Entonces, miren lo interesante de hacer ese análisis objetual que hicimos para poder llegar a esta propuesta nueva. Darinel, ¿tú qué consideras? ¿Qué opinas de estas lámparas? ¿Consideras que sí hablan, digamos, que pueden ser familia de ese primer objeto que vimos, que sí, digamos, habla de los conceptos que trajimos? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Listo. Bien, bien, bien. Es que no me había, no salía el audio. Qué pena. Listo, no te preocupes. Bueno, yo pienso que los diseños sí van enfocados al modelo, de cierta manera, el primero que vimos. Digamos que ya aquí juega un papel fundamental la creatividad y la parte digamos, la figura B. Ya está manejando la figura de torsión, por así decirlo, del material, pero con una figura geométrica como es el círculo. La figura C tiene la misma tendencia, pero este sería como especie de un rectángulo con estilo cilindro. Entonces, para mí sí tienen el diseño, solo que ya aquí se fundamenta con algo geométrico aparte de la curvatura y torsión del material. Exacto, muy bien. Porque decíamos, no es generar la copia de mi anterior proyecto, ¿cierto? De mi anterior objeto, sino inspirarnos para generar algo nuevo. Entonces, como decía Rinel, sí, miren que están esas figuras interesantes, esas formas diferentes, como orgánicas, que es lo que traía nuestro anterior objeto de análisis, ¿verdad? Wilson, ¿qué te pareció, por ejemplo, entonces el resultado final? Wilson Segura. Profesora, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, profe. Pues muy interesante que a partir de ese otro diseño, que pues la verdad el primero no me gustó mucho, este sí.
Ah, mira. Sí. El primero no me gustó mucho porque la verdad no le vi como mucha forma así. Este me parece muy interesante. Genial. Súper. De ver Muy cómo bien. con una idea se pueden alcanzar otros diseños. Ujú, Es lo más importante de este tema que estamos tratando, ¿no? exactamente. Listo, muy bien, gracias, Wilson. No, Pues con bueno, mucho gusto. entonces aquí presentamos entonces y estamos viendo una de las líneas, ¿listo? De ese análisis objetual. Entonces, vimos primero el primer análisis objetual, análisis de, entonces, o digamos, diseño de objetos a partir de objetos que ya analizamos existentes. Ahora entonces vamos a entrar en otro tema. Listo, es otra línea de desarrollo de objetos y este es una línea que se llama biomímesis. ¿Listo? ¿Esto en qué trata? ¿De qué trata esa biomímesis? Es el desarrollo de objetos inspirados en la naturaleza. Resulta que la naturaleza tiene más de 3.800 millones de años de experiencia creando formas de vida que se adaptan a todos los ambientes. Cuando el ser humano, por ejemplo, llega a un ecosistema y empieza a interactuar con él y resulta que hace unos cambios a veces extremos, de hecho, en el ecosistema, muchas de las especies que allí habitan empiezan a cambiar y adaptarse para seguir viviendo o sobreviviendo en esos espacios. Entonces, por eso la naturaleza nos ofrece como muchos medios de inspiración. Aquí hay una científica y creadora muy importante que se llama Janine Benyus y ella dice, pregúntale al planeta, ¿tienes una solución eficiente? Y seguramente la respuesta va a ser sí. Benyus es una de las autoridades mundiales en el campo de la biomímesis o biomimética, también llamada así, cuyo postulado es muy simple. Si hay que desarrollar alguna tecnología, hay que preguntarse cómo lo hubiese resuelto la naturaleza. Y allí vamos a encontrar muchos medios de inspiración y seguramente muchas ideas. La biomimesis plantea que no se debe copiar el reino animal, ¿listo? No es generar una copia idéntica, sino emularlo. Y aquí entonces tenemos 3 niveles de diseño que es en los que se basa la biomimesis. El primero es la naturaleza como mentora. El segundo es la naturaleza como modelo y el tercero es la naturaleza como medida. Es importante que lo tengamos aquí en cuenta. Aquí hay otra, digamos, referencia que me parece interesante de Rafael Aparicio, es el fundador de BioMival y diseñador. Esta es una empresa también de biodiseño que es súper importante y muy interesante. Y él dice, nuestro objetivo es poder crecer como un árbol, cuyos frutos sean la riqueza en forma de empleo y la creación y diseño de prototipos, pero respetando la biodiversidad para dejar un legado. Y dice, cada vez que desaparece una especie, se quema una biblioteca, porque entonces digamos que se acaba un medio de información súper amplia, súper interesante, que debemos siempre cuidar y tener en cuenta. Resulta que si nosotros tomamos la decisión de irnos por esta línea de diseño, tenemos que tener en cuenta muchos factores. ¿Listo? Acá dice que se trata de tomar a la naturaleza como fuente de inspiración, no es solo pensar en cómo un murciélago usa su sistema de ecolocalización o de qué forma se puede camuflar un pulpo, sino entender que eso sucede en un ecosistema con unas reglas y que cualquier alteración lo puede desequilibrar. Por eso es importante entender cómo todas las características y todo el sistema. Por ello también se plantea aplicar la biomímesis a otros campos. La economía colaborativa, por ejemplo, también sigue un patrón más natural que la actual economía de los mercados. Entonces, si nos vamos por esta línea de la biomímesis, nosotros debemos pensar en una economía colaborativa. Es decir, por ejemplo, yo les mostraba dentro de mi experiencia que nosotros en mi proyecto, en uno de mis proyectos que yo les mostraba, que era inspirado en una máquina que pudiese limpiar el agua contaminada por mercurio, pero que al mismo tiempo ofreciera una opción de cómo captar el oro sin necesidad del mercurio. Y allí entonces se analizó o se encontró la inspiración por medio de la baba de balso, de la hoja de balso. Entonces, es un poco pensar, listo, yo le quito las hojas al balso, ¿y qué voy a hacer con la madera? ¿Qué voy a hacer con el árbol? ¿Será que si yo siembro o estoy cultivando, por ejemplo, entonces esta madera del balso, el suelo, cuánto tiempo va a durar, ¿sí? Para que yo lo vuelva a poder utilizar. ¿Será que es muy invasivo? ¿Será? Todo eso hay que empezar a pensar.
digamos, en ese proceso entonces se pensó, la madera la vamos a utilizar para construir vivienda del personal, de las personas, de la comunidad que vive cerca a esos ríos, ¿listo? Que convivían, digamos, en esos ríos de las personas que entonces hacían extracción de oro, pues digamos, eran activos en minería, que entonces también se iba a utilizar para una parte de contención de unos muros que habían allí para que las vías entonces pudiera pasar la gente. Resulta que este balso, este árbol de balso, no necesitaba tanto tiempo y no hacía tanto daño a la tierra, entonces también era un árbol agradecido. También podíamos realizar otros productos que fueran entonces enfocados en la biomímesis con esta misma madera. Entonces ahí vamos pensando y nos vamos dando cuenta que sí es una economía colaborativa. Pensamos en todos los aspectos en el momento en que nos vamos por una de estas líneas. Y ahora vamos a ver entonces como unas recomendaciones cuando nos vamos por esta línea de diseño llamado biomímesis. El primero es observa con cuidado los elementos de la naturaleza que te rodean. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, a veces recorriendo algún lugar, estamos por ahí caminando en un bosque, en contacto con la naturaleza, a veces como que no nos sentamos y no admiramos las cosas de verdad. A veces una hoja puede inspirarnos un montón, porque si ustedes han visto la estructura de las hojas es muy parecido, por ejemplo, a nuestra estructura de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, resulta que la textura que tiene la hoja es súper interesante, eso nos puede llevar a un medio de inspiración para generar, por ejemplo, un acabado. El segundo es averiguar sobre las diferentes variedades que existe de una especie, es decir, si nosotros nos enfocamos en un tipo de flor, en un tipo de planta o en un tipo de animal, entonces vamos a tener que hacer una investigación amplia sobre ello. El tercero, no te centres solo en un aspecto de la naturaleza, es decir, por ejemplo, nos vamos por esta línea de diseño de biomímesis y decimos, no, pues me encantan las plantas y solo plantas, no. Lo ideal es que entonces averigüemos sobre diferentes aspectos de la naturaleza, ya sean animales, plantas, sistemas, etc. Cuarto, mira los paisajes desde otro punto de vista, lo que les decía. No es la hoja, se cayó y pues es una hoja ya. No, es un medio de inspiración para mí. El quinto, busca imágenes o videos de la naturaleza en movimiento. ¿Por qué? Porque resulta que por medio de esos videos puede que no solo una foto nos ayude a inspirarnos, ¿sí? No solo una imagen cercana, sino ver las cosas, los animales, por ejemplo, en movimiento nos van a permitir generar muchas más ideas. Y ahorita les voy a presentar precisamente un video que nos va a dar como unos ejemplos muy claros de la inspiración en la biomímesis y que yo sé que ustedes van a quedar sorprendidos porque no sabemos que esos objetos nacen de la naturaleza. ¿Listo? Entonces aquí damos fin a nuestra presentación y les voy a compartir entonces en este momento nuestro video. Y todo el proceso. ¿Listo? Entonces ahora sí les voy a compartir pantalla rápidamente. Y me voy a ir a SketchUp. Voy a irme acá como a lo nuevo, al inicio, para que lo abramos todos desde cero. Me voy entonces siempre, recordemos, a crear nuevo y plantilla simple en metros. Plantilla simple en metros siempre es como lo vamos a manejar. Damos clic allí. Como yo tenía acá este archivo abierto, me está preguntando si quiero trabajar ahí o no, entonces le estoy diciendo que no para que me abra uno. Listo, y así nos abre entonces nuestro espacio de trabajo. Como siempre, entonces, cuéntenme por ahí. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? ¿Me dijiste plantilla en centímetros? Sí, en metros. Metros. La segunda opción que aparece ahí. Ah, ok. Muy bien. Listo. Entonces nos aparece nuestro espacio de trabajo, que es este. Yo siempre generalmente quito la escala humana
Entonces simplemente la seleccionan y suprimir. Vamos a practicar otra vez varias herramientas porque ustedes saben que esto es de practicar, de cacharrear, que es la palabra clave de nuestra clase. ¿Listo? Entonces, ¿cómo orbitamos en el espacio? Recuerden que si tenemos mouse, ¿listo? De conexión USB o inalámbrica, entonces el scroll con la ruedita del mouse, ¿listo? La mantenemos seleccionada y movemos el mouse. Y ahí podemos orbitar. ¿Bien? Para acercarnos o alejarnos, simplemente moviendo la rueda del mouse o el scroll hacia adelante para hacer como zoom, ¿sí? Y hacia atrás para alejarnos. Hacia adelante para acercar, zoom, y hacia atrás para alejarnos. Así orbitamos, ¿listo? Si no tenemos el mouse, nos vamos a tener que ir aquí al final, la parte izquierda, donde encontramos nuestras herramientas. En la última opción, que ahorita en este momento yo tengo estas flechas como cruzadas, le doy clic ahí, ¿listo? Ustedes ven ahí que el puntero de mi mouse se convirtió en esas flechitas y eso significa que ya están seleccionadas. Y yo con mi mouse, miren, táctil, puedo empezar a seleccionando, lo mantengo seleccionando y muevo, puedo orbitar en el espacio. ¿Listo? ¿Cómo me acerco? Ahí sí, como lo hacemos habitualmente. Tenemos este movimiento con los dedos, ¿cierto? Como así y así para acercarnos y alejarnos. Listo. Ahora sí vamos a entrar entonces en materia. Discúlpenme que por acá tengo, porque yo voy resolviendo sus dudas aquí por el chat para que todos entonces podamos hacer la actividad. Vuelve a abrir con la app normal Tati. ¿Listo? Que no sé por qué no me salía el chat. Listo, perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una esfera? Nos vamos a nuestra herramienta que se encuentra aquí en la número 6, ¿listo? Que digamos en este momento a ustedes les debe aparecer como un rectángulo, ¿listo? Cuando yo me acerco, ahí hay una flechita al lado. Si la selecciono, se me van a desplegar otras opciones. Y allí la tercera opción es un círculo. Entonces voy a escoger esa herramienta, el círculo. Listo. Me voy a ir a cualquier punto, el que ustedes quieran, que esté ubicado acá en la planta, ¿sí? En esta superficie entre el eje de profundidad y el eje X. ¿Listo? El eje X y el eje Z. Entonces, entre el eje rojo y el verde, entonces por aquí. ¿Listo? Ahí vamos a ubicarlo para que no nos vaya a hacer el dibujo por allá con altura o otra cosa, sino lo vamos a hacer aquí. ¿Listo? Entonces, ubíquense donde ustedes gusten. Vamos a dar clic, un primer clic, y vamos a mover hacia afuera. ¿Listo? Miren. Ojo acá. Cuando yo dé clic, miren que está como en azul el círculo. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso y no nos vamos a confundir. Listo. Ahí en la parte inferior derecha, acá, donde hacíamos, ¿se acuerdan que dábamos digamos, el número para decir la medida, ¿sí? Y dábamos enter. En este momento nos está apareciendo radio, porque como estamos haciendo un círculo, nos está pidiendo la medida del radio. En este caso, digamos que vamos a decir 1. Vamos a acercar por acá. Listo. Entonces tenemos el radio de 1 metro. Esa fue la indicación que le acabamos de hacer. Bueno. Ese es el primer paso, lo vamos a hacer todos rápidamente. No sé por qué no me deja ver el chat. No te preocupes, Liliana. Profe, Rápidamente haz que chat. Cuéntame. qué pena, ¿cómo se hace para navegar con mi mouse del portátil? No me fijé. Entonces, mira aquí en la herramienta, la última herramienta, ¿listo? De nuestro listado, que se llama orbitar. La seleccionas, ¿listo? Ahí se te va a convertir así digamos que el puntero del mouse en estas flechitas que están así, como cruzadas, y ahí seleccionas, mantienes seleccionado y mueves.
y ahí ya Profe. podemos estar en el espacio. ¿Listo? Cuéntame, Ronald. Ah, es que tengo un tema con el círculo. Cuéntame, ¿qué pasó? Lo coloco. Pero para colocarlo alineado, como a la línea verde no me da. Ok, mira, vamos a ubicarnos. Espérame, me dice muy lejos, entonces. Para que se vea como ovalado, como que está en el piso y no de frente. Ah, ok, es que mira, ojo acá, les voy a indicar. Si yo me ubico acá de frente, ¿listo? Miren, si yo me ubico así y voy a hacer el círculo, mi círculo se me va a hacer como si estuviera de frente. Miren, voy a orbitar, se me dibujó así. Entonces, por eso les digo, es importante que nos ubiquemos como en el plano que yo quiero dibujar mi objeto. Entonces, trata de ubicarte así, como si estuvieras viendo desde arriba. ¿Listo, Ronald? Ubícate así, como desde arriba. Y ahí ya te va a coger. ¿Listo? Ya te va a coger el círculo como en ese plano. Entonces, ahí me voy nuevamente. Mi círculo, miren que se puso azulito. Está entre estos dos planos desde la perspectiva superior. Estamos viendo desde arriba. Me voy a acercar un poquito. Listo. Voy a dar un clic, ¿cierto? Y me muevo hacia afuera. Y le voy a dar, entonces, que tenga, para que se vea más grande, le voy a decir que 5 metros. 5, enter. ¿Listo? 5, enter, y ya se me dibuja automáticamente solito. Bien, vamos hasta ahí bien en ese paso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar, ¿listo? Mi círculo. ¿Alguien recuerda cómo copiábamos? Tavo, ¿tú te acuerdas? Yo, profe, también hay una opción que se le da como normal, como en el Word, copiar la ola y pegar. Sí. Intentando el otro día, sí, así me funcionó. Listo. O también con control, ¿cierto? Pero tenemos siempre que tener nuestro objeto seleccionado. No olvidemos eso. Para poder copiar, seleccionamos nuestro objeto. Entonces, vamos a seleccionar. ¿Cómo? Con la primera herramienta que está en nuestra sección de herramientas, la flechita, que está sola. Con esa vamos a seleccionar. ¿Listo? Ya te envío el link de nuevo. Profe, se perdió la pantalla. Sí, es que me salió un momentito porque no me deja, Gracias, no me deja escribirles por el chat, entonces me salgo y me entro para que les pueda contestar a todos y no nos quedemos con las dudas. Listo. Ahora sí. Entonces, estoy con mi flecha, ¿no? Recordemos que cojo una esquina, arrastro y así selecciono. Como cuando selecciono algo en Word o en PowerPoint, sí, es como lo normal. Entonces, podemos hacer Control-C, Control-V, ¿sí? Que es una opción de copiado. O podemos Control, hacemos selección de Control en nuestro teclado una sola vez. ¿Listo? Y así ya se nos copia. Porque se me seleccionó. Con Control y así se me copia. ¿Listo? Como les sea más fácil. Listo, entonces genero mi copia. La voy a poner por aquí, al ladito. Bien. Siguiente paso. Voy a hacer una línea, ¿listo? En la mitad. Cuéntame, Tatiana. Qué pena. Esto, es que me perdí. ¿Qué fue lo que hiciste de algo de 5 metros? Pero no, es que como me toca pasar a la otra pantalla, pues para hacerle el procedimiento, no vi. Ah, es para hacer el círculo. Le das la indicación, dale a hacer dibujar círculo y le dices 5, enter, que es como la medida del círculo. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Y luego lo copias con control C, control V, como generalmente copiamos, o con control como ya habíamos aprendido. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Lo ponemos aquí al ladito y a nuestro primer círculo vamos a dibujar una línea. ¿Con qué dibujamos líneas? Recordemos con nuestra cuarta herramienta, que es este lápiz. ¿Listo? El lapicito. Lo selecciono y voy a dibujar una línea desde el centro. Recordemos que nuestras figuras siempre tienen como unos puntos de llamado.
En este caso, si yo me acerco a por acá al centro, miren que me aparece, dice centrado. Doy clic ahí, ¿listo? Y me voy a ir aquí hacia la derecha, en el eje rojo, y le doy clic. Y ahí ya se me dibujó. Profe, qué Luego, pena. para soltar la línea, escape. Y ¿Cómo listo. hago Ya para me quedo copiar el dibujado, control? ¿vale? Entonces, todos voy a volver a repetir. Con el lápiz, me acerco al centro del círculo. ¿Listo? Ahí me va a hacer el llamado del centro. ¿Sí? Si yo me acerco y dice centrado. Doy clic. Me voy a la derecha. En la cara. En la cara. Sí. A ver. Si te acercas en... Sí, trata como que primero vete por los bordes y ahí sí te acercas al centro y te va a decir como centro. Punto final. O punto final, sí, también te puede decir. Pero trata de buscar el centro al punto final y no hay problema. ¿Listo? Muy bien. Tenemos nuestra línea. Siguiente paso. Vamos a seleccionar el objeto que acabamos de copiar. ¿Listo? Está el segundo círculo. Vamos a seleccionarlo. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es girarlo. Voy a ubicarme ahora en la parte frontal. ¿Listo? Así. Sobre el eje rojo. ¿Listo? Me voy a ubicar acá. Voy a ir a mi herramienta acá en la izquierda donde están estas flechas cruzadas. ¿Listo? Donde estaba la parte de mover. Doy clic ahí. ¿Listo? Y me voy a donde dice rotar. O sea, son unos círculos, un círculo que se conforma así con unas flechitas. Rotar, ahí lo estoy seleccionando. Doy clic. Si ustedes ven, en este momento, miren lo que aparece aquí, como un círculo verde, ¿sí? Si está en verde, estoy bien. Voy a dar clic acá, ¿listo? Puede ser acá abajo o acá arriba, donde ustedes consideren, pero que estemos aquí de frente, ¿listo? Doy un primer clic, miren yo donde estoy ubicada, primer clic. Me voy hacia el eje rojo, ¿sí? Miren, la línea se me va a volver roja. O sea, me voy hacia la dirección derecha, que se vea esa línea roja punteada, doy clic. Y luego voy a moverme hacia arriba. Y miren cómo mi objeto se está moviendo, ¿listo? Y me voy a ir hasta que mi línea se vuelva azul. Miren que ahí se volvió una lineecita punteada azul. Dice en el eje azul. ¿Sí? Ahí doy clic y suelto. Ahí ya me quedó girado mi círculo. ¿Listo? Voy a repetir el proceso. Lo vamos a repetir, ¿listo? Escape, entonces por acá. Primero, seleccionamos, ¿no? Vamos a seleccionar. Acá yo ya lo tengo seleccionado, pero vamos a volver a seleccionar. Entonces selecciono mi objeto. ¿Listo? Con mi scroll me voy a mover para verlo acá de frente. ¿Listo? Cuando yo orbito, puedo moverme hasta quedar acá como de frente. Listo. Me voy a mi herramienta, que es la número, ya les digo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 9. ¿Listo? Aquí hay unas flechitas cruzadas. Cuando yo lo despliego, me da la opción rotar. La selecciono. ¿Listo? Cuando la selecciono, me aparece este circulito. Lo voy a ubicar por acá arribita de mi otro círculo, como en el cielo. Si ven que ahí es como el cielo. Voy a dar clic, un primer clic. Luego voy a dirigirme a la derecha. ¿Listo? Y mi primer clic me dirijo a la derecha y me doy cuenta que aparece esta línea que dice en el eje rojo. Una línea roja punteada. Sí, estoy porque miren, si me voy acá, entonces se me va a ir como en ángulo la línea. Cuando yo me muevo, rastreen, ¡pum!, aparece la línea roja. Cuando aparezca el roja, doy clic. Listo. Clic. Luego me muevo hacia arriba. Listo, miren, hacia arriba. Hasta encontrar la línea azul, miren.
azul. Ahí dice, en el eje azul y la lineecita aparece una línea azul. Cuando yo la vea azul, le doy clic. Y listo, se me giró mi objeto. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Ay, Dios mío, pobrecita, por primera vez es trabajo y debes estar... ¿Listo? Bien. Ahora, nos vamos a ir a mover. Ah, no, discúlpeme. Lo primero que vamos a hacer es, con la primera herramienta, la flechita de selección, voy a borrar mi plano azul. Es decir, yo puedo borrar o la línea de mi primer círculo, que es esta línea, o el interior, mi plano interior. Voy a borrar ese plano. Entonces, se acercan aquí a esto grisecito, lo seleccionan y le dan suprimir, y ahí se borró. ¿Listo? Ese es el siguiente paso. Luego voy a seleccionar este círculo que yo giré, voy a seleccionar y lo voy a mover. Ahora sí, ahí mismo donde está la herramienta rotar, está la herramienta mover, que son las flechitas cruzadas. Le doy clic. Le voy a coger el punto inferior a este círculo, ¿listo? El punto inferior acá, que está alineado como con el centro, miren. ¿Listo? Lo selecciono y lo voy a llevar a este centro. Ahí donde dibujamos la línea en el centro. ¿Listo? Esto es para reconocer más fácil el centro del círculo. Y ahí lo llevé. ¿Listo? Ahí lo ubiqué, miren. Simplemente lo moví, como ya habíamos hecho antes. Ahora, siguiente paso. Voy a ir a seleccionar, es decir, a mi flechita otra vez. Voy a borrar esa línea que hice. Vamos a borrar, suprimir. Y vamos a seleccionar la línea del círculo. ¿Listo? Ahora la dejamos así seleccionada y me voy a ir a mi herramienta, donde aparecía mi herramienta de extrusión, ¿sí? Que era el cubito con la flechita hacia arriba, o empujar y tirar también es llamada, que era la herramienta con la que dábamos volumen, ¿se acuerdan? En esa herramienta también tiene una flechita y me va a permitir desplegar otras opciones. Voy a escoger la segunda, que se llama Sígueme. ¿Listo? Sígueme. Entonces, mantenemos siempre seleccionado el circulito que hicimos el primero. Voy a escoger la herramienta Sígueme. ¿Listo? Espérenme que se me seleccione por acá. Voy a repetir. Como teníamos la línea seleccionada, luego doy clic allí, en esa herramienta que se llama Sígueme, y voy a darle clic en el plano de mi segundo círculo, es decir, no en la línea exterior, sino en el plano, en lo gris. Le doy clic, ¿listo? Y ahí se me dibuja mi esfera. Espérenme porque le di control Z y se tarda un poquito en dibujarla. A ver. Listo. Y ahí se les debería dibujar su esfera. ¿Listo? Confírmenme si les dibujó. O nos devolvemos. Voy a dar control Z para que volvamos a hacer el proceso. Lo primero, borrar esa lineecita, ¿no? Listo, otra vez. Pero vamos aquí, ¿sí? Todos ya giramos el círculo. Y ya lo ubicamos. Bien. Sí, señora. Muy bien. Listo. Selecciono mi círculo, la línea de círculo.
¿Listo? Voy a seleccionar sígueme. Luego voy a dar clic en la superficie, miren, en la superficie. Espérenme porque acá, voy a dar otra vez. Si le doy clic en la superficie, ahí se me va a dibujar mi esfera. Voy a darle control Z y otra vez. Voy, selecciono. Selecciono. Ay, discúlpenme, él estaba ahora moviendo. Con mi flechita, la primera. Selecciono. Me voy a mi herramienta de sígueme. Selecciono y selecciono la superficie. Listo, lo gris. Y ahí ya se me hace mi esfera. Cuéntenme si les funcionó. Sí, señora. ¿Sí? ¿Listo? Sí, Los profe. demás. Sí, señora, a mí me quedó blanca, pero... Sí, bueno, es que él a veces cambia como con los colores. ¿Resto bien? Listo. Así es como dibujamos una esfera. Y a esa esfera le podemos dar acabado, ¿cierto? Le podemos dar color. Entonces, por ejemplo, me voy a ir aquí, le voy a dar color agua. Por ejemplo, veamos cómo se ve. Entonces, con mi tercera herramienta, ustedes saben que le vamos a dar acabado. Voy a irme aquí a la lupita, es donde se me despliegan mis otros menús de acabado, mis otras como carpeticas. Me voy a ir al agua, a decir que esta que se ve como azul menta. Y la selecciono. Y ahí me quedo con esa textura, como de agua. Voy a darle esta que es como más transparente, a ver cómo se ve. Miren. ¿Listo? Y ustedes, bueno, ahí pueden como interactuar ahí con esas texturas. Ahora, ¿cómo vamos a generar una media esfera? Entonces, tenemos seleccionada esta esfera. ¿Listo? Y vamos a generar una copia de ella primero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la copia? Igual, seleccionamos, la seleccionamos allá todita y control C, control V o con la herramienta control. Listo, la suelto por ahí donde ustedes consideren. De que acá me quedo como más abajito que la otra, pero bueno, no importa. Listo. Voy entonces a dibujar un rectángulo. ¿Listo? Voy a dibujar un rectángulo acá. Me voy a ubicar como en la parte superior otra vez, como si estuviéramos viendo desde arriba la esfera. Y voy a dibujar un rectángulo. Aquí donde lo mismo, ahí donde hicimos el círculo, voy a dibujar el rectángulo. ¿Listo? Selecciono rectángulo y voy a hacer más o menos calculo que sea un poquito más grande que la esfera. Le podríamos decir que tenga, miren, cuando yo lo voy dibujando, aquí en acotaciones, es decir, en la parte inferior derecha, me va a ir dando las medidas, me va a ir indicando, tengo 10 por 8, tengo 11 por 8, tengo 9 por 8, bueno. Voy a tratar de que ese rectángulo sea un poco más grande que la esfera. Ahí visualmente lo vamos a poder notar. O por ejemplo que sea de 14 por 14 o 12 por 12. Nos puede funcionar. ¿Listo? ¿Cómo lo calculamos? Pues cuando lo vamos moviendo nos vamos dando cuenta. Entonces, listo. Yo tengo este rectángulo, ya es más grande. Ahí lo noto que es más grande que la esfera. Primero, voy a volver un grupo. Ese rectángulo. ¿Cómo lo hacíamos? Seleccionamos. ¿Listo? Clic derecho y crear grupo. ¿Listo? Crear grupo. ¿Listo? Ya lo creé y se me volvió grupo, es decir, tanto la línea como el plano gris se convirtieron en uno solo. Ahora lo que voy a hacer es moverlo. Voy a moverlo, voy a ir a mi herramienta aquí de mover. Disculpe, profe, ¿cómo se hizo el grupo? Llegas y lo seleccionas. ¿Listo? Espérame, ya te vuelvo a mostrar.
Darle control Z. ¿Listo? Seleccionas todo el rectángulo o cuadrado, como les haya salido, no importa. Clic derecho, crear grupo. ¿Listo? Y ahí ya se te crea el grupo. Listo, profe. Muy bien. Ahora lo vamos a mover. Con la herramienta mover, que es la que ya hemos utilizado. Escoge cualquier punto, el que les consideren ustedes que es mejor. Y vamos a tratar de ubicarlo en la mitad de nuestra esfera. Aquí lo voy a tratar de hacer el llamado. ¿Listo? O sea, miren que cuando yo lo traté de mover ahí, me hizo inmediatamente como el punto medio. ¿Listo? Ubíquenlo en la sección que a ustedes mejor les parezca. Yo voy a correrlo acá como esta sección para que se vea como centrado en el rectángulo, ¿sí? O sea, ustedes ahí muévanlo, traten de moverlo. Listo. Estoy así. Tengo como un planetica. Voy a crear un planetica. Me voy a mi primera herramienta, que es la de selección. Voy a dar clic por fuera. Voy a coger o tomar ese rectángulo que ya veo vuelto grupo. Clic derecho y ahora lo voy a explotar. ¿Listo? Lo voy a dar explotar. Listo. Simplemente seleccionan el grupo. Antes era un grupo. Acá está. Seleccionamos clic derecho, explotar. Listo. Ahora vamos a seleccionar todo, tanto la esfera como el rectángulo o el cuadrado. ¿Listo? Lo seleccionamos todo. Todo se vuelve con punticos. Clic derecho y le voy a decir insertar caras. Acá, insertar caras con el modelo. Y doy clic allí. Ahora me voy a dar cuenta que se dividió mi esfera. Si yo le hago clic aquí arriba, es como si fuera una media esfera. Si le doy clic acá abajo, solo se pone azul lo de abajo. Entonces yo voy a borrar lo de abajo. Le doy clic y le doy suprimir. Luego le voy a dar suprimir a este objeto que creé. Voy a borrar las líneas. Y así me queda mi media esfera. Qué pena, profe, ¿cómo fue que insertaste el cuadrado? Y otra vez. Voy a ir atrás. Listo. Repito. Entonces, primero, el rectángulo está como un grupo, ¿verdad? Porque lo acabamos de crear como grupo. Espérenme, lo vuelvo a mover porque se me fue muy hacia atrás. Listo. Yo lo ubico más o menos por donde quiero hacer como el corte, como si pasáramos un cuchillo, ¿cierto? Ese rectángulo que hicimos es nuestro cuchillo. Listo, lo ubiqué más o menos donde yo quiero. Voy a mi herramienta selección, voy a seleccionar por aquí afuera. Ah, no, mentiras, disculpen. Herramienta selección, selecciono el rectángulo, clic derecho, explotar. Eso es lo primero que vamos a hacer, explotar. Listo. Entonces, cuando yo me acerco, miren que otra vez puedo leer una línea o toda la superficie, ya no se me selecciona todo el grupo. Luego selecciono todo el objeto, tanto el rectángulo como la esfera. Selecciono todo, miren. ¿Listo? Clic derecho. Insertar caras. ¿Listo? Clic derecho me sale este menú donde dice insertar caras con el modelo. Insertar caras, ahí hay dos opciones. Con el modelo o con la selección, yo le voy a decir con el modelo. Le doy clic. Y ahí lo que hizo es dividirme mi figura, mi esfera, en dos. Si yo le doy selección arriba, me voy a dar cuenta que solo se ponen en punticos la parte de arriba. Si le doy abajo, solo punticos la parte de abajo. Entonces, esa parte que ustedes quieren borrar, ya sea la superior o la inferior, en mi caso le voy a borrar la inferior, seleccionan y suprimir. Y ahí me quedó mi media esfera. Ahora lo que voy a hacer es borrar el rectángulo. ¿Listo? Entonces seleccionan y borran. Ahí me quedaron como, lo explotamos, quedaron como en líneas. Borro y ahí me quedó mi media esfera, miren. ¿Qué pasó? Por donde yo hice la tajada, miren, quedó en un tono como plano.
Ahí me tocaría volver a mi parte de texturas, a mi botecito de pintura, y le doy selección y ahí ya me queda con la misma textura. ¿Listo? Si lo lograron, cuéntenme. Sí, profe. Estuvo fácil. Pues, profe, la verdad, yo hasta ahora voy a llegar a la parte de explotar. Dale, pero mira que es fácil. Ya el resto es solo selección, clic derecho. Miguel, cuéntame. Profe, Profe, ¿cómo es que le pones los colores? Ya te digo, mira, te vas aquí a la tercera herramienta, ¿listo? Aquí en la parte izquierda hay un Sí. botecito de pintura. Ahí le das clic. Vale. Cuando le das clic, a ti te va a aparecer, espérame, por acá me corro, es en la casita que aparecen es como unos colores ya predeterminados. Te vas a ir a la lupita, al lado de la casita hay una lupa. Dale clic ahí y te van a aparecer muchas carpetas de tonos, de colores, de acabados. Yo le di aquí agua, pero tú puedes escoger, por ejemplo, madera. Voy a escoger madera, le voy a dar clic a cualquier madera que yo quiera y das clic sobre la superficie. O sea, te acercas ahí con el mouse sobre la superficie que tú quieras darle acabado y mira. Vale, profe, gracias. profe, disculpe, Cuéntame. ¿podemos volver a hacer la esfera? Es que se me olvidó hacerla. Ya hice una, pero se me olvidó. Listo, dale. Rápidamente lo vamos a hacer. Entonces, primerito dibujamos un círculo. ¿Listo? Entonces me voy a dar acá a mi herramienta donde está mi cuadrado rectángulo, escojo círculo, lo dibujo, me voy a dar cuenta que estoy desde arriba, ¿no? Para que me dibuje en este plano. Primer clic, segundo clic, entonces digo si tiene 5 metros, aquí como que me hizo el llamado porque la hicimos la primera 5 metros, le doy 5, enter, y ahí me dibujó, ¿cierto? Voy a copiar mi objeto, es decir, este círculo, lo selecciono, control C, control V, y aquí me aparece su copia. Listo. Ahí lo tengo seleccionado. ¿Qué voy a hacer? Voy a girarlo. ¿Listo? Voy a mover esta esferita que me está acá como estorbando la visual. Voy a moverla para que veamos bien cómo creamos la esfera. Listo. Me ubico acá como si estuviésemos de frente, ¿verdad? Seleccionamos mi segundo círculo. Voy a la herramienta rotar. ¿Listo? Es en donde está la herramienta mover, que es en estas flechas cruzadas. Hago clic ahí, se me despliega y voy a encontrar la de rotar, que son las flechitas que hacen como un círculo. Rotar. Hago como si estuviera viendo aquí de frente, ¿cierto? Y se me va a poner verde este circulito, mira. Doy mi primer clic. Busco la línea roja. Línea roja, clic. Voy hacia arriba y busco la línea azul. Miren, ahí está en el eje azul, clic. Y ahí ya se me giró. Listo. Luego voy a dibujar una línea con mi lápiz, ¿verdad? Desde el centro. Perdón, voy a deseleccionar. Ahora sí. Lápiz desde el centro del círculo. Que está por acá. Hasta un lateral. ¿Listo? Ahí la dibujé. Luego lo que voy a hacer es borrar lo gris de mi primer círculo. Voy a borrar. Selecciono mi segundo círculo y lo voy a mover al centro. ¿Listo? Al centro de mi objeto. Ahí donde estaba rotar está también. Disculpa, ¿cómo lo borraste nuevamente? Suprimir. Como cuando borras un texto. ¿Listo? Solo lo seleccionas y dale suprimir. O la flechita de borrar en tu teclado. Ok, ya, profe, ya. Listo. Vamos a mover entonces ese círculo. Ahí en la herramientica que es dos flechitas cruzadas, seleccionamos. Voy a cogerlo del punto de abajo. ¿Listo? Si yo me acerco, voy a girarme por acá. Voy a tomarlo del punto de abajo. Mira. Y lo voy a llevar a este centro. ¿Listo? Al centro de mi otro círculo.
tengo que acercarme por acá porque estaba por allá lejos. Espérenme. Listo. Ahí lo ubiqué, precisamente en esa línea. Luego borro la línea. ¿Listo? Después de ubicarlo, borro la línea. Luego, selecciono el círculo, el primero. ¿Listo? Este. Me voy a mi herramienta que se llama Sígueme, que la voy a encontrar en donde estaba la de empujar y tirar, que es la flechita hacia arriba. Cuando la selecciono, encuentro ahí la herramienta Sígueme, que parece como una media conchita. Le doy Sígueme y le doy clic a la superficie. ¿Listo? A lo gris. Y ahí se me creó mi esfera. ¿Sí te funcionó? Lo que pasa es que yo tengo SketchUp no descargado y no me aparece no me aparece así, no me aparece el sígueme así. ¿No te aparece el sígueme? Ah, tú lo tienes en el escritorio. Sí. ¿Sí? Ah, ya. Búscalo, tiene que estar en donde tiene la herramienta de instrucción, o si no, la debe aparecer por ahí solita. Es como una media conchita. Ok, la estoy buscando. Espérame a ver si puedo abrir rápidamente mi SketchUp del compu, a ver si lo podemos ver rápidamente. Es que a veces se tarda un poquito. Pero bueno, el resto, bien, lo pudieron hacer. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Profe, estas esferas, ¿en qué las utilizamos más? O sea, ¿en qué nos van a ser de gran ayuda? Por ejemplo, si tú estás diseñando, si has visto esas mesas que tienen primero como una base esférica, luego viene el vidrio, puede ser, si tú estás, por ejemplo, necesitas una media esfera porque estás diseñando alguna parte de un mobiliario, digamos, hay medias o esferas o medias esferas para crear domos, ¿cierto? En una estructura, por ejemplo, arquitectónica, si estamos haciendo la cubierta, pues tendríamos que hacer una esfera para generar esa estructura, ¿sí? Para eso nos serviría. Digamos que ya como en cada detalle de un diseño que estemos realizando nosotros. Profe, una preguntita, digamos, vamos a construir una casa. Lleva un poco de detalles. ¿Cuánto se demoraría en crear una casa con, pues, bien chévere, bien bonita? Eso depende del nivel de detalle, ¿no? O sea, de lo grande de la casa, porque es como si estuvieras construyendo, literalmente. Si ves que todo nuestro proceso es como estar haciendo las cosas, digamos que pasamos del dibujo a la construcción, prácticamente. Realmente no hablo de, pues nos ahorramos mucho tiempo, ¿no? En la fundida y todo, pero sí estoy hablando es más que todo en la construcción de todo el objeto. Ya digamos que dependemos, puede que en un solo día pueda sacar, digamos, la estructura externa, ¿listo? Pero ya cuando nos metemos con el acabado, el mobiliario, puede durar una semana, puede durar un mes, ¿sí? Depende de lo complejo que sea el proyecto. ¿Listo? Pero pues digamos que acá aprendemos las herramientas básicas con lo que ya podemos hacer, levantar, digamos que todos los espacios que queramos, diseñar un objeto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ronald, ¿estás viendo mi pantalla? Creo que ya se me abrió mi SketchUp acá. Sí, profe. Mira que acá, es que no sé si lo tengas igual, pero acá en la parte izquierda, donde está la herramienta mover, rotar, extruir, acá aparece. Oh, profe, disculpe, no la tienes, no es tu SketchUp. Es el que estábamos trabajando. Dime. No tienes abierto tu SketchUp. Ah, ya, espérame a ver. Ahora sí, este es el SketchUp de escritorio. Si ustedes lo ven, es bien parecido a lo que nosotros tenemos. Lo único es que tiene un poquito más de herramientas. Aunque las herramientas se pueden visualizar como amplias. Las otras las tenemos como en una sola hilera y cuando seleccionamos una, se nos despliegan las otras.
Mira aquí, Ronald, que en la parte izquierda, como en el tercer grupo, donde está mover, rotar, escalar, empujar y tirar, esta que parece una conchita con la flecha roja hacia dentro es la que se llama Sígueme. Ok, profe, ya me la busco, porque me toca abrir todas las herramientas, porque es que están abiertas las básicas, me toca abrirlas todas. Ah, bueno. Este es el anterior, ¿cierto, profe? O sea, ese Sí, yo le tengo la versión 2017, la versión que estamos trabajando online es 2021. Está más bonita la 2016. ¿Sí? No, la diferencia no es solo eso, sino que claramente... Lo que pasa es que uno la ve y por lo que se pueden ver todas las herramientas de una vez, o sea, no toca desplegar, sino que de una vez están ahí. Sí, esa es la diferencia entre el escritorio, la versión de escritorio y la versión online. ¿Sí? Pero digamos que nos ofrece muchas herramientas casi que idénticas para modelar. Bueno, hasta hoy pudimos hacer la esfera y la media esfera. En la próxima clase vamos a hacer polígonos y pirámides. ¿Listo? Profe, entonces, ¿y cuándo empezaríamos, por ejemplo, no sé, como a tratar de hacer un plano de una casa o...? Mira, vamos a tratar de hacer un objeto. Sí, señora, perdón. Sí, vamos a ir guardando, vamos a ir diseñando, como que primero vamos a aprender todas las herramientas, ¿sí? Y luego, ahí sí cuando vamos llegando ya como a la partecita final de nuestro curso, vamos a sí hacer como un taller de diseño, por decirlo así. Vamos a hacer como una petición de un cliente, o todos vamos a hacer unos dibujos, vamos a escoger el mejor diseño y ese lo vamos a modelar. ¿Listo? Vale, profe. Listo, entonces guarden, ustedes ya saben, guardado. Escojo la carpeta de SketchUp y le ponen su nombre ahí. ¿Listo? Listo, profe, ya tengo la media conchita. Eso, listo. Y ahí ya es que hagas el proceso, el mismo proceso. ¿Listo? Funciona igualitito. Profe, qué pena, una última pregunta. Cuenta. Mañana ya estará la grabación, es que hoy me falló mucho el internet, entonces como por partes, entonces para repetir la grabación. No sé si esté la grabación, pero yo les voy a subir ahorita, déjenme termino mi clase, la siguiente tengo también clase, pero les voy a hacer un tutorial rapidito para que puedan hacer la esfera, ¿listo? Y lo tengan de una vez ahí. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, no te preocupes, listo. Bueno, eso fue todo por nuestra clase de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido cositas nuevas y nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Que estén muy bien, que descansen, feliz noche para todos.